Bienvenido, mi querido participante, a este su curso base de datos. Mi nombre es Damián Evangelista y soy quien estará impartiendo el mismo. Este curso cuenta de 4 unidades. En esta primera unidad, o unidad 1, estaremos trabajando lo que son los principales sistemas gestores de base de datos. Esta primera unidad como objetivo tiene proporcionar las instrucciones que permitan enriquecer el conocimiento de los participantes sobre el almacenamiento de base de datos, donde estaremos conociendo los principales sistemas de almacenamiento, así como la finalidad, alcance, ventaja y desventaja sobre cada sistema gestor de base de datos. A continuación, le muestro un pequeño diagrama, el cual nos permite hacer un recorrido sobre todo el contenido que vamos a estar viendo en esta unidad, donde veremos los dos grandes campos en los cuales se dividen los sistemas gestores de base de datos. Con esto me refiero a los SQL y no SQL. Dentro de los SQL veremos los tipos de relación que se dan, mientras que en los no SQL veremos las características que estos tienen, además de las diferencias entre los SQL y los no SQL. Bueno, para iniciar vamos a ver qué es un sistema gestor de base de datos. Esto no es más que un software que permite el modelado de un sistema de base de datos. Por lo tanto, es quien nos permite administrar nuestra base de datos. Esto nos proporciona los permisos de lectura, escritura, así como hacer consulta sobre la base de datos que queremos administrar. Bueno, entre los sistemas de base de datos, estos se dividen en dos grandes ramas, lo que son los sistemas de base SQL y los no SQL. Cuando hablamos de los sistemas de base SQL o relacional, como también son conocidos como tal, esto es debido a que cada tabla tiene una relación con otra tabla y es así como se conforma la base de datos. Ahora, esta tabla a su vez está compuesta por columnas y filas, la cual nos permiten almacenar la información. Cada tabla está compuesta, como se mencionó, por una columna, la cual guarda una determinada relación con otra tabla a través del ID, lo cual permite consultar informaciones entre ambas tablas a través de esa llave primaria que compones ambas. Dentro de los principales gestores de base de datos SQL tenemos MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres SQL y SQLite. Dentro de esto, lo que son Oracle y Microsoft SQL, estos son servicios de pago, mientras que MySQL, Postgres y SQLite son sistemas gestores de base de datos open source o gratis. Bueno, dentro de los sistemas de base de datos relacionales existen la relación que se dan entre una tabla y otra. Y dentro de esta podemos tener la relación uno a uno, en donde un registro se relaciona con otro registro que pertenece a otra tabla. Mientras que la relación NM es un tipo de relación la cual un registro de una tabla se puede relacionar con muchos registros que están almacenados en otra tabla. Mientras que la relación MN, esta se relacionan muchos registros de una tabla con muchos registros que están almacenados también de igual forma en otra tabla. Ahora vamos a hablar de lo que son los sistemas de base no relacionales. Como su nombre propio lo indica, estos no tienen una relación, una tabla con otro, ya que estos no usan el sistema de datos tradicional como son los sistemas de datos de base de datos relacionales. Es decir, estos a su vez almacenan la información en documento o JSON, como también se conoce, lo cual cada información se maneja de forma independiente, lo cual proporciona una mayor escalabilidad al momento de almacenar información en esta, ya que no guarda una relación de un registro con otro de otra tabla, como se pasa en los SQL. Dentro de la característica que podemos encontrar dentro de los sistemas de datos no relacional,
tenemos la información no se almacena en tabla, sino a través de documentos, como se mencionó anteriormente. Son bases de datos muy útiles para organizar y gestionar información no estructurada. Además, son bases de datos de alto grado de escalabilidad y están diseñadas para soportar grandes volúmenes de datos. A diferencia de la MySQL, estas no usan el lenguaje SQL como lenguaje principal, pero sí cabe mencionar que lo usan también para hacer cierto tipo de consulta, pero no como un principal. Bueno, ahora veremos algunas diferencias que existen entre los sistemas SQL y los no SQL. Las bases de datos no relacionales se emplean para almacenar datos no estructurados o semi-estructurados. Una base de datos relacional no cumple con la propiedad ACID con la misma eficacia que lo hace una base de datos relacional. La escalabilidad de la base de datos no relacional es mucho mayor que la de la base de datos relacional. La base de datos no relacionales no ofrecen una flexibilidad y escalabilidad horizontal como lo ofrecen la SQL. Bueno, a continuación veremos algunas de las ventajas que ofrecen los sistemas gestores de base de datos. Esto ofrece la creación de base de datos eficaz y sólida, facilitan la búsqueda de datos, garantiza la integridad de los activos o información de la empresa y realizan los cambios a la información siempre y cuando sea necesario. Además de la consulta simple de la información, garantizando la seguridad de la misma. Bueno, entonces podemos decir que en esta unidad hemos aprendido sobre los sistemas gestores de base de datos y la diferencia que existen entre los SQL y los no SQL. Además, la diferencia que existe entre una base de datos y un sistema gestor de base de datos. Por otra parte, también vimos la relación que se dan entre los SQL y las características que existen en los sistemas no SQL. Bueno, ahora vamos a tener la siguiente actividad donde vamos a descargar el sistema gestor de base de datos MySQL, la instalación del mismo y además vamos a estar investigando sobre la creación de usuario para poder acceder al gestor de base de datos y luego completaremos un pequeño examen de esta unidad que estará colgado en la plataforma. Nada, muchas gracias por su tiempo y que tengan feliz resto del día.